Hey, gracias por acompañarnos en estos cortes extendidos de nuestra serie de fin de semana. Lo que necesitan saber para saber lo que necesitan saber. El objetivo es entrenarlos para que se sientan cómodos con la palabra de Dios. Sabemos que no hay disciplina más importante que el compromiso con la Biblia para llevarlos más lejos y más rápido en su fe. Quienes leen la Biblia 4 o más días a la semana por su cuenta, crecen más rápido y tienen mejores resultados estadísticamente y significativos en términos de sexualidad, autoestima y estructuras familiares. Así que entrar a la Biblia, todo el mundo sabe que es algo importante. De hecho, incluso las personas fuera de la iglesia, creo que el 65% de las personas que no van a la iglesia quieren conocer mejor la Biblia. Y sabemos que, ¿cuál es la barrera que impide conocer mejor la Biblia? En primer lugar, es un libro grande. Mírenlo. Es un libro grande y también es un libro viejo. Sé que cuando las personas comienzan a leerlo, se abruman por lo grueso que es, y se abruman cuando no entienden algunas de las diferencias culturales o incluso ciertas palabras. Son todas desconocidas. Así que, ¿cómo hacemos de un libro grande algo un poco más pequeño y de un libro antiguo algo un poco más moderno? Eso es lo que quiero hacer con ustedes. No solo con esta serie, sino especialmente con estos cortes extendidos. Así que aquí están las reglas del recorrido. Hablaré de diferentes libros de la Biblia y diferentes principios que los ayudarán a mapear mentalmente toda la Biblia. Así que estén donde estén, al menos no se perderán. No entenderán todo lo que lean, pero al menos no se perderán en el camino ni sentirán que van en caída libre. Así que cuando hable de una escritura específica, entiendan que no trataré de explicarla verso por verso. No tenemos tiempo para eso. Eso no es mi trabajo, ese es tu trabajo. Entrar en la palabra de Dios para que la palabra de Dios pueda salir de ti. Ese es tu trabajo, no el mío. Pero mi trabajo ahora es capacitarte en ideas, habilidades y mapas mentales que te ayudarán a que entres a la palabra de Dios y obtengas algo práctico que puedas quitar y poner en tu vida hoy. ¿Estás listo? Vamos a empezar. Y deberíamos empezar por el principio. La Biblia comienza con el libro llamado Génesis. Es el primer libro de la Biblia y comienza con principios primordiales. Génesis habla de Adán y la creación del mundo y retrocede, según nuestro entendimiento, hasta 4000 años antes de Cristo o algo por el estilo. Comienza con una declaración extraordinaria. Realmente lo es, no hay nada igual en la literatura antigua. Dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Según aquí, algo me llama la atención. Otros mitos similares no hablan de la creación del mundo. Claro que lo hacen, pero no hablan de eso como Génesis. Tomemos, por ejemplo, el Enuma Elish, una historia mitológica babilónica. No es que los dioses hayan creado el mundo, sino que los dioses fueron creados a partir de la sustancia de los cielos y la tierra. Así que no eran dioses lo que eran eternos. La materia era eterna y eso es importante. Esto es el porqué. La cosmovisión bíblica no dice que este mundo físico sea eterno. Ese es el modelo evolutivo darwiniano, que siempre ha hablado de estas cosas, pero la Biblia dice que no siempre ha habido cosas, pero que siempre ha existido Dios y de Dios vino el mundo bueno que experimentamos, incluyéndonos a nosotros mismos. Y quiero darles una idea también de una forma de leer el Antiguo Testamento. Esto es muy importante. Nunca deben de leer el Antiguo Testamento sin pensar en Jesús, porque todo el Antiguo Testamento, en última instancia, conduce a Él, incluido el primer verso. Les mostraré cómo dice Génesis 1:1. Es paralelo al Nuevo Testamento. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Génesis 1:1, Juan 1:1, conecta a Jesús con el mismo relato de la creación. También es interesante que no solo era Dios el Padre en Génesis 1:1. Dios creó los cielos de la tierra. El Espíritu Santo está en Génesis 1, versículo 2. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y en Génesis 1:3, Dios dijo que habló. Y esa palabra de Dios, ese logos de Dios, entró en este vacío
del mundo y de Él hizo lo material que ustedes y yo disfrutamos hoy. En el principio es que leemos el Antiguo Testamento a través de los lentes de Jesús. Si no lo hacen así, seguiré repitiendo esto. Si no ves a Jesús como un lente del Antiguo Testamento, te perderás la mayor parte del significado de lo que trata el Antiguo Testamento. Porque no se trata de sitios arqueológicos y reyes antiguos, se trata del Rey de Reyes que vino hoy aquí mismo. Y eso nos lleva a una segunda observación. Y esto es Génesis 1, versículo 26. Aún en el primer capítulo, habla de una de las cosas más importantes de la que alguien puede hablar. La identidad. Tu identidad. Dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. A nuestra imagen. Esto es muy importante porque si quieren entender quiénes son, si tú quieres entender quién eres, debes entender que fueron hechos en comunidad. Hombre y mujer fueron diseñados para la unión a partir de un Dios que es, según la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un misterio. Está por encima de mis capacidades explicártelo. Pero esto lo sé y lo saben ustedes también, que Dios es una comunidad unida y está incrustado en nuestra propia identidad. Y si no entienden la conexión de quiénes son con la gente que nos rodea y al Dios que está sobre nosotros, te perderás mucho de quién eres. Y hay una crisis de identidad en nuestra cultura. La gente dice, no sé quién soy, a tratar de pelar la cebolla, tratando de encontrarse. ¿Sabes qué pasa cuando pelas una cebolla? Finalmente terminan sin nada. Y eso es lo que pasa a quienes intentan descubrirse solos fuera del cuerpo de Cristo, fuera de la comunidad de sus familias y fuera de la creación de su Dios. Terminan simplemente perdidos. En última instancia, Génesis trata de comunidades y de la que vivimos y de las que venimos, específicamente las unidades familiares. Miren esto, es algo genial. Si miran el gráfico, empiezan con Adán al lado izquierdo. Es el primer hombre. Y claro, Eva era su esposa. Y entre Adán y Abraham hay un tipo llamado Noé, según han oído de él y el diluvio. Y luego llega Abraham, hablaremos de él y en un minuto pasamos de Abraham a Moisés y de Moisés a David y de David a Elías. Y como mencionamos en el mensaje de fin de semana, este plan de Dios no son solo individuos en un mapa mental, en una cronología histórica. El plan de Dios se expande siempre hacia afuera. Comienza con un hombre y una mujer, Adán y Eva. Dios quiso que fueran felices en el jardín, pero a causa de su pecado, el plan falló. Y seguimos cosechando las consecuencias de su fracaso. Los hombres trabajan con el sudor de su frente y las mujeres dan luz con dolor. Seguimos bajo la maldición de Edén. Pero luego llegamos a Noé. Y Dios dijo que la maldad del mundo era demasiada. Debería borrarla y empezar de nuevo. Así que empezó con una pareja que falló. Y luego fue una familia. Y fallaron. Y luego fue a las tribus de Abraham como un clan. Toda una agrupación familiar. Y fallaron. Luego fue a una nación a través de Moisés y también fallaron. Y luego fue a un reinado a través de David que también falló. Y Elías comenzó a profetizar acerca de uno que venía. Y si prestan atención a Elías en el Nuevo Testamento, verán que fue Juan el Bautista, el precursor de Cristo, que no fue a una pareja, a una familia, a una tribu, a una nación o un reino, sino a todo el mundo. Y ese es el plan de Dios para siempre, en expansión, ser inclusivo con todos. Así donde quiera que estén en el Antiguo Testamento, entiendan que cuanto entre más adentran, más amplio es el amor de Dios. Quiero mostrar cómo funciona con un pasaje de Génesis. Seguimos en el primer libro, Génesis capítulo 12. Dice en el versículo 2 y 3 que Dios le promete a Abraham, haré de ti una gran nación, te bendeciré y serás una bendición. Engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de ti. Todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de ti. Así que la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Hay dos ideas principales en la historia del judaísmo. Una es que
como Abraham es especial, cualquiera que entre en la familia de Abraham, que actúe como Abraham, que hable como Abraham, que se circuncide como Abraham, que siga las reglas de los judíos, podrá entonces ser bendecido con los judíos. Pero había otra tradición, la tradición minoritaria. Pueden verlo en el libro de Jonás. Recuerden que Dios le dijo a Jonás, quiero que les prediques a estos desagradables ninivitas. Y eran los de Nínive, los desagradables sin duda. Él dijo, no quiero predicar a esos desagradables. Así que fue en la dirección equivocada. Dios lo tiró al mar y un gran pez se lo tragó y lo vomitó en la orilla. Y finalmente dijo, está bien, iré. Y fue. Y los ninivitas se arrepintieron. La idea de Jonás es que Dios ama a las personas que a nosotros no nos agrada. Que a nosotros no nos agrada. Y si vamos a ser el pueblo de Dios y llevar la bendición de Abraham que no debe atesorarse de modo que los que se acerquen y luzcan como nosotros, actúen como nosotros, hablen como nosotros o obtengan lo que tengamos. No, la bendición de Abraham es una semilla para esparcirse. Y la meta de la bendición de Abraham es una semilla para esparcirse. Es salir al mundo, bendecir al mundo como misioneros. Ese es el propósito de bendecir al mundo como misioneros. Y todas las iglesias tienen esta misma actitud de enfoque interior. Como iglesia queremos enfocarnos hacia afuera. Y eso explica mucho de nuestra práctica. ¿Por qué nosotros somos sembradores? Plantamos campus. De por qué usamos la música que usamos y por qué tenemos las estructuras que tenemos. Porque somos una iglesia enfocada en las personas que aún no están aquí en la iglesia. No interesados específicamente por los que ya están. Y mi pregunta es, mientras leen el Antiguo Testamento, ¿están leyendo con un enfoque interno pensando en qué puedo sacar de ella? ¿O están leyendo con un enfoque externo pensando qué puedo hacer con ella? Así que eso es Génesis. Génesis en la Biblia, en el hebreo, no se llama Génesis, se llama Generaciones. Es un libro sobre múltiples generaciones familiares que pueden ver en el gráfico la generación de Adán, la generación de Noé, la generación de Abraham, luego hay una generación de Isaac y José, Isaac, Jacob y José. Así que generaciones. Si quieren entender su propia dinámica familiar, Génesis es un libro excelente. Recuerden que la gran idea de Génesis es la identidad. Mientras lo leen, habrá lugares desconocidos y nombres que no son familiares y una cosa misteriosa llamada Nephilim y los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Hay muchas cosas confusas. No se distraigan con lo que no entienden. Leen por lo que sí entienden. Génesis se trata de nosotros. Se trata de estructuras familiares y nuestra identidad saliendo de la comunidad. Y luego pasamos a Éxodo. ¿Y qué historia es Éxodo? Está Moisés y están las 10 plagas y Faraón y la separación del Mar Rojo. Es fantástico. Pero en última instancia, la historia de rescate no es solo la liberación de Egipto. Es la entrega de 2 tablas de la ley. Y por mucho, el pasaje más importante de Éxodo es Éxodo capítulo 20. Ahí es donde encontramos los 10 mandamientos en forma escrita. Y quiero hacer un comentario sobre los 10 mandamientos, porque a mucha gente no le gusta la ley. De hecho, a mí tampoco. No soy un seguidor de reglas, pero las reglas son importantes, lo entiendo, las reglas son importantes para otras personas, no necesariamente para mí. Soy de esas personas, ¿ok? Pero entiendo esto, que si entiendes la psicología de la crianza de los niños, a lo que le llaman los terribles 2, es en realidad una etapa crítica en la que un niño intenta entender si está a salvo en su entorno. ¿Me dejarás hacer lo que quiera hacer? ¿O hay parámetros de permiso que me permitirán prosperar en un espacio seguro y organizado? Esos son exactamente los 10 mandamientos. Si quieren comparar los 10 mandamientos con otras leyes antiguas, por ejemplo, el Código de Hammurabi existió varios cientos de años antes de los 10 mandamientos. Si compararan el Código de Hammurabi con los 10 mandamientos de Jesús, se sorprenderán de las diferencias. Para empezar, los 10 mandamientos son mucho más cortos. Además, los 10 mandamientos se aplican a todos por igual.
el código de Hammurabi, si son ricos hay unas ciertas consecuencias, si son pobres hay otras consecuencias, si son esclavos hay unas ciertas consecuencias, pero si eres libre hay otras consecuencias. Y el texto bíblico del Éxodo 20 fue el primer código legal conocido con igual aplicación de la ley. Nadie está por encima de la ley. Y eso fue un gran mejora que aún hoy, y corríjanme si me equivoco, pero no hay país en el mundo que tenga un buen historial de derechos humanos que no base su código legal en los 10 mandamientos. Y si quieren una visión más profunda de los 10 mandamientos, a mí me parece fascinante, porque solo piensen en los 10 mandamientos. Cuenten el número de palabras que se utilizan para describir los 10 mandamientos. No se distribuyen por igual entre los 10. No, 2 de los 10 mandamientos ocupan el 60% de todo. En otras palabras, Dios tuvo que explicar algunos de los 10 mandamientos. 2 de los mandamientos Dios se explayó y dijo, está bien, este es el porqué y la razón detrás. Ya saben cuáles son. ¿Les gustará o tal vez no? Son las reglas del Sabbat y las reglas de no tener otros dioses antes que Él. La razón es que tenemos ídolos en nuestras vidas. El apóstol Pablo más tarde llamó el materialismo una idolatría. Los ídolos eran una forma de obtener ventajas materiales sobre el entorno. Eso es lo que hacemos cuando vamos a trabajar y terminamos con el 401k y seguros. Estamos tan preocupados por la seguridad financiera y protección física que no solo tenemos ídolos, sino que trabajamos cuando deberíamos estar descansando y adorando. Me parece muy interesante que los 2 problemas con los que más luchamos como cultura, y me refiero a la cultura humana, son los 2 problemas con que Dios batalló más tiempo en el Antiguo Testamento. Mientras leo estas leyes, no me emociona más leerlos que a ustedes. Hay algunas leyes raras y parecen arcaicas, pero no se pierdan el panorama general. Mientras leen las leyes, lo que realmente están leyendo es la atención de Dios a los detalles de la vida, a cómo poner parámetros a tu alrededor. Y la teoría se pone a prueba, en mi opinión, con esto. Mientras leen este libro en sus devociones diarias y encuentran leyes que no entienden, simplemente sáltenlas. En serio, sáltenlas. Pero cuando encuentren leyes que entiendan, no se las salten. Pónganlas en práctica. Por ejemplo, las reglas de Dios sobre el descanso y el trabajo. Sabemos, gracias a la ciencia médica, que es absolutamente imperativo tener descanso en la vida. Las reglas sobre el diezmo. Conocemos la credibilidad de los que dan diezmos y reconocen el señorío de Dios en su vida. Sabemos lo que eso hace por ellos. Las reglas de la adoración y la oración, lo que Dios dice que hagan, son consejos muy buenos. Así que háganlo. Así primero está Génesis y luego Éxodo y ahora quiero ver Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando llegamos a Levítico, todo el libro es una descripción de un sacrificio animal tras otro. Y he notado algo. Cada enero la gente dice que leerá la Biblia ese año. Leeré toda la Biblia este año. Y cuando llegan a febrero generalmente empiezan Levítico y se rinden. Ya, se rinden. Para día de San Valentín se rinden porque solo habla de sacrificio animal y reglas del templo y labor y lavado y... No puedo seguir. ¿Saben que el primer libro que un niño judío memoriza es Levítico? Debe ser una broma. ¿Por qué no Génesis? Aquí está el porqué. Porque muchos chicos tienen rasgos de TDAH y que tienen Levítico, si no es fuego, animales y cuchillos y sangre. Ese es el sueño de todo niño pequeño. Podían visualizarlo y podían memorizarlo. Pero aún más importante, Levítico tiene un mensaje que todos necesitamos. El estribillo coral de Levítico se encuentra en un pasaje. Por ejemplo, Levítico 11, versículo 45. Dice: Yo soy el Señor, que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios.
Por tanto, sean santos, porque yo soy santo. Quiero enseñarles algo sobre la santidad, porque santidad no es una palabra popular. De hecho, quizás le hayan a alguien, tú crees que eres un santo. Esa es una especie de insulto, pero no, en la Biblia creemos que la santidad se trata de nuestra propia pureza. Y no es cierto. No es cierto en primera instancia. La santidad literalmente significa separado, puesto aparte, a un lado. Y hay algo que tienen que es sagrado y que es sagrado para mí también. Y es el cepillo de dientes. No hay nada especial sobre el cepillo de dientes, pero no por eso limpiaré el excusado con él. No tiene sentido. Si intenten esto. Si besan a su esposa, quiero que intenten eso. Tomen el cepillo de dientes de su esposa y cepíllense los dientes con él. Ella dirá, ¿qué crees que estás haciendo? Ese es mi cepillo de dientes. Olvídenlo. ¿Por qué lo separamos? Porque es nuestro. Hacemos lo mismo con la vajilla. No sirven la cena para ver un partido de fútbol del lunes en la vajilla especial de la abuela. Simplemente no lo hacen. No vas y juegas pickleball con el vestido de novia tampoco. ¿Por qué? Porque es especial. Y hay algo desagradable sobre usarlo para propósitos comunes. Cuando Dios los llama santos, no se trata de lo grande que son. Se trata de lo grande que Él es. Y Dios los eligió. Es como si tomara un cepillo de dientes del estante y dijera, este es mío, lo puse en mi cajón porque es mío. Dios ha hecho eso con ustedes. Él dijo, eres mío. No te entregues al mundo. No te entregues a tu prójimo. No te entregues a otras personas. Tú eres mío. Y por eso hay formas en que deberíamos estar viviendo para representar bien a Dios. Porque Él nos eligió. Pero no se confundan, por favor no se confundan. Son santos porque Dios los declaró santos. Y ahora, para honrarlo, hacemos nuestro mejor esfuerzo de vivir según las pautas que Él nos ha dado para que podamos representarlo bien. Es lo que quieren de sus hijos cuando se van a la escuela primaria, ¿no? Recuerda quién eres, recuerda tu apellido porque siempre lo representas. Eso mismo les digo yo, recuerden quiénes son y represéntenlo a Él bien. De nuevo, a medida que avanzamos en el Antiguo Testamento, no intentaré explicar versos específicos, intentaré ayudarlos a ver la macroestructura. Génesis trata sobre la identidad, Éxodo trata sobre el plan de rescate de Dios, Levítico trata sobre las reglas de Dios, de que puedes vivir santamente porque Él es santo. Y a veces pensamos que Él, que aparece en el Antiguo Testamento, no es realmente aplicable. ¿Recuerdas las dos grandes reglas del Nuevo Testamento? Es para cristianos. Los dos mandamientos de los cristianos es ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Saben de dónde viene el amor al prójimo? El amor al prójimo está en el libro de Levítico, ese libro aburrido del Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Noten que no dice, ama a tu prójimo como a ti mismo porque eres una buena persona. No, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo o te darán una paliza. No, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo porque tu vecino es agradable, dice. Ama a tu prójimo como a ti mismo porque yo soy el Señor y tú eres mío. Porque soy santo, te he separado para que puedas ser santo y ahora vive como tal. Lo mejor que pueden hacer para honrar a Dios es amar a los hijos que Dios ama, incluso a aquellos que no les agradan. El libro de Números, no me gusta el libro de Números. Lo siento, no me gusta. ¿Sabes por qué? Porque se trata de números. ¿Los números de qué? Los números de las tribus de Israel. Y son varias listas de tribus y nombres y familias es aburrido, pero tiene un mensaje que necesitas, que tú necesitas, y como cultura, ¿cómo necesitamos el mensaje de número? ¿Recuerdas cuando eras niño y había que elegir un equipo de t-ball o basketball, lo que fuera, y te formabas en fila y los dos niños más grandes de la clase elegían a los niños que querían en su equipo? ¿Recuerdan lo mucho que querías estar en un equipo y que te eligieran? Y cuando decían tu nombre pensabas, perfecto, pertenezco. O quizás no sea necesario recordar la escuela primaria. Pueden pensar en las redes sociales. Cada vez que alguien le gusta a tu comentario, dices, sí, wow, a alguien le gusta, le agrado a alguien aprueba lo que dije.
Tenemos una necesidad desesperada de inclusión y eso nos remota de nuevo a Génesis 1:26. Estamos hechos a la imagen de un Dios comunal para vivir en comunidad. Y Números es un libro sobre la importancia de la comunidad. Y quiero leer solo un verso de los Números que ilustra esa necesidad de ser bendecido por la comunidad. Números capítulo 6, versículo 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga piedad de ti. Y el Señor vuelva su rostro hacia ti y te dé paz. Esa bendición es para las personas que viven en comunidad. Deuteronomio significa literalmente las segundas leyes. Deuteuro es segundo y nomos es ley, la segunda instancia de leyes. Y de nuevo, es algo aburrido. Excepto que Juan 3:16 de los judíos está en Deuteronomio. ¿Sabían que el verso más importante de todo el judaísmo está en Deuteronomio? Está en el capítulo 6, versículo 4. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estos mandamientos que te doy hoy deben de estar en tu corazón. Continúa diciendo, grábatelas, incúlquelas a tus hijos. Habla de ellos cuando te sientes en casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Es interesante. Esto se le llama, los judíos llamaron esto el Shema, porque comienza con la palabra Shema, oír o escuchar. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad. V'chavta Adonaika, v'bekol lavavka, v'bekol nafsheka, v'bekol moedeka. Esto es el Shema. Y es tan importante para los judíos que de hecho lo repetían en cada sinagoga, en cada servicio, alrededor del mundo. Y ¿han visto alguna vez a los rabinos que tienen cajitas en sus cabezas? Se llaman filacterias. Tienen una cajita y una correa de cuero y otra cajita en su brazo izquierdo y pequeñas correas hasta la mano. La razón por la que tienen esas cajas es porque pusieron una escritura dentro de la caja. ¿Adivinen qué es? Es el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y si van a casa de algún judío, verán una mesusa. Es una pequeña caja que está en las paredes. Es una especie de ángulo. ¿Saben qué hay dentro de ella? Es una escritura en un rollo kosher del Shema. Porque aquí en Deuteronomio, después de dar el Shema, dice que las enseñarás a tus hijos cuando entres y cuando salgas. Así que lo pusieron en la puerta. Lo guardarás en tu mente y en tu corazón para que siempre puedas tener contigo la palabra de Dios. Y literalmente hicieron cajas y las ponen en su mente, o sea, en su cabeza y en su corazón, aquí en su mano. Bueno, quizás pienses que es algo tonto, pero ¿qué hacen ustedes para guardar la palabra de Dios en su mente y en su corazón? Cuando leemos esta escritura, claro que hay cosas culturales que resultarán extrañas para nosotros. Hay reglas que pueden no aplicarse a nosotros como cristianos, claro, porque no nos regimos bajo la ley antigua. Pero lo que intentamos hacer es tomar la verdad de Dios y la sabiduría que está más allá de nuestra era e incrustarla en nuestro corazón y en nuestras mentes. No para que podamos volvernos más inteligentes, por eso tiene que estar en la mente y en el corazón, pero para que podamos vivirlo mejor, para que podamos representar la santidad y la santidad de Dios. Esos son algunos detalles de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Son muy importantes, así que se les llama el Torah, la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que cuando entren en una sinagoga y vean esos grandes rollos del Torah, eso es todo. Son los primeros 5 libros. Y veneran esos libros. Tanto así que he estado en varios servicios de sinagoga. Sacan el rollo del Torah de algo llamado el arco, que está al frente de la sinagoga, que le llaman templo, así que del frente del templo, cuando abren las puertas está el rollo del Torah con una cubierta encima, desenrollan el rollo del Torah y lo recorren la habitación y todos en la habitación toman el cancionero y lo besan y luego tocan el rollo del Torah. De nuevo, tal vez te parezca un poco supersticioso, pero ojalá ustedes amen la palabra de Dios así. Que aprecien la palabra de Dios aunque no entiendan todos los detalles.
Hay sabiduría ahí que salvará a tu familia. Si consultas la palabra de Dios cuando se levantan y cuando se acuesten, cuando salen de la casa y cuando lleguen a la casa y este se convierte en un hábito perpetuo, permanente de su caminar con Cristo, podrán hacer cosas por el poder del Espíritu Santo que ahora mismo les resultan inimaginables. Ahora, quiero avanzar. Quiero pasar del Torá y hablar rápidamente del resto del Antiguo Testamento. Pero después de Deuteronomio, realmente se habla de un periodo de líderes que entran en la tierra prometida. Josué les ayuda a conquistar la tierra prometida. Nunca la conquistan por completo, pero hacen lo mejor que pueden. Y entonces el pueblo de Israel dijo, a ver, todos los que nos rodean tienen un rey. Queremos un rey. Y Samuel, uno de los principales líderes, dijo, esa es una mala idea porque, ¿sabes lo que los reyes van a hacer? Van a tomar sus hijas como concubinas, van a tomar sus cosechas como impuestos y van a tomar a sus hijos como guerreros en el ejército. Y efectivamente eso fue lo que hicieron. Fue exactamente lo que sucedió. Y la mayoría de los reyes eran terribles. Pero había un rey que estaba por encima de todos ellos. Una luz brillante, no necesariamente un buen hombre, pero alguien que amaba a Dios. Lo conocen como el rey David. El rey David era, según Hechos, capítulo 13, incluso en el Nuevo Testamento lo reconocían así. Dios testificó acerca de él que encontré en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Hará todo lo que yo quiero que haga. Hay una gran lección aquí, no lo olviden, por favor. ¿Qué se necesita para ser un hombre conforme al corazón de Dios? Tiene que ser su pureza, ¿cierto? Su moralidad. No. De todos los reyes, de hecho, David nunca cometió idolatría. Pero si alineas los 10 mandamientos, puedo documentar que él rompió o violó al menos 6 de ellos. Probablemente 7. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios, así que esas son buenas noticias. Sin duda, es una buena noticia para mí. Ser un hombre conforme al corazón de Dios no se trata de todas las reglas que sigan. No se trata del corazón que tengas, sino del corazón que buscas. Algo que hizo David fue que después de pecar incluso, a diferencia del rey Saúl, cada vez que el rey Saúl pecaba siempre señalaba a otros. Fue la culpa de ellos, fue su culpa, no la mía. Cada vez que David se metía en problemas, él mismo lo reconocía y decía, Dios, me arrepiento. Y su rostro se llenaba de lágrimas, se inclinaba y adoraba a Dios. Al leer el Antiguo Testamento, hay un detalle que resalta el más fácil de entender y está justo en el medio de todo. Es el libro de Salmos, la mayoría de los cuales fueron escritos por David. Son canciones que escribió para adorar a Dios. Y es un libro muy importante porque no se trata de teología que se piense, es teología que se siente. Y muchos de los salmos, esto les encantará, muchos de los salmos son David quejándose. Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios, ¿por qué me has dejado? Se quejaba con Dios, le gritaba a Dios, pero siempre volvía al final y decía, ¿sabes qué? No sé cómo lidiar con todo esto, pero Dios, sé que eres bueno. Si profundizas en la adoración a Dios, este libro puede ser una guía para ustedes. Estas canciones tratan de no solamente todos los aspectos de la vida, sino también del amor y la pérdida. Tratan de la esperanza y el dolor. Tratan de poder quejarse con Dios sin que Él les lance un rayo. Dios ya conoce tus quejas. Adelante, díselas. Hay algo un poco feo, en mi opinión, llamado los salmos imprecatorios, donde David dice algo así como, Dios, mis enemigos están contra mí, quiero que tomes a sus bebés y estrelles sus cabezas contra la roca. Todos piensan, ¡ay no! ¿Cómo llegó eso a la Biblia? ¿David alguna vez hizo eso? No. Muchas de sus quejas eran para desahogarse, dejar salir su ira a Dios y derramarla ante el trono de Dios. Lo que dijo quizás era feo, pero lo que hizo como consecuencia, su arrepentimiento,
Su estilo de vida fue absolutamente hermoso, y parte de la importancia de la adoración en sociedad es exponerse sinceramente ante Dios, para que su comportamiento no tenga que ser impulsado por sus emociones, sino por su visión de Dios. Oh, eso es muy importante. Espero que todos hayan entendido eso. De nuevo, los Salmos. Los Salmos son uno de los 5 libros del Antiguo Testamento que le llamamos poesía. Hay mucha poesía en el Antiguo Testamento que no está en estos 5 libros. De hecho, muchos de los profetas también eran poetas, lo cual es genial si lo piensan. Pero tenemos estos 5 libros, y la razón por la que quiero explicarles rápidamente es que cada uno de estos libros poéticos tratan del lado emocional de nuestro caminar con Cristo y se ocupan de algunos problemas profundos que tenemos. Ya he hablado de los Salmos, pero ¿qué hay de Job? Job es un libro de los libros más antiguos, quizás el más antiguo del Antiguo Testamento. Es un libro un poco largo y una especie de libro teatral porque tiene una serie de monólogos. Dios y Satanás se pelean y Job queda atrapado en el fuego cruzado. Y luego Job se queja de Dios y luego sus 3 amigos, Elifaz, Bildad, Zofar, todos hablan. Y luego Job habla de nuevo. Y luego Elifaz, Bildad y Zofar. En cuanto a la literatura, es uno de los libros estudiados en universidades de todo el mundo por su talla literaria. Pero también es filosofía, porque hace la pregunta filosófica más profunda de toda la historia humana. Y eso es, ¿por qué le suceden cosas malas a gente buena? ¿Y quizás cuál fue la respuesta? Eso es muy bueno. ¿Por qué cosas malas le suceden a gente buena? Esa es la respuesta. Job no da una respuesta, porque es la pregunta equivocada. Si yo explicara por qué alguien perdió a su hijo, ¿recuperaría a su hijo? ¿Lo haría sentir mejor saber por qué su cónyuge tuvo cáncer? ¿Por qué alguien ataca? Todos nos preguntamos el por qué. Esa no es la pregunta que debemos hacernos. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿quién? ¿Quién puede consolar mi alma cuando duele? Y la única respuesta es el Señor Dios Todopoderoso. Job toma la pregunta más difícil y nunca la contesta. Pero lo que dice es la única respuesta que necesitan. Que hay un quién por encima del por qué. Así que de eso habla Job, y luego Salmos, y luego entramos a Proverbios y Eclesiastés y Cantares Cantar de los Cantares, y los rabinos tratan de estos 3 como una trilogía porque cada uno es una plantilla de cómo vivir la vida en una determinada edad. Cantar de los Cantares o Cantares de Salomón es para jóvenes amantes, es básicamente un manual de sexo en la Biblia. Algunos de los monásticos de la Edad Media estaban tan ofendidos por la naturaleza gráfica de los cantares de Salomón que decían no puede ser literal, tiene que ser figurativo. Los dejaré decidir eso, pero para las parejas jóvenes es una pieza muy útil para el amor romántico. Luego llegan las edades de crianza de los hijos, y el libro de Proverbios es increíble para ayudarlos a crear a sus hijos. Es una serie de dichos de sabiduría de Salomón a su hijo. Quiero que entiendan que Salomón amaba tanto a su hijo que escribió un libro entero para su hijo. ¿Y sabes qué hace su hijo? Su hijo es un idiota. Su hijo Roboam fue el que destruyó la unidad del reino de Israel. Es su culpa que haya 10 tribus del norte y hoy hay 2 tribus al sur. Así que aquí tienes a alguien, a un tipo que no solamente leyó la Biblia, sino que este libro de la Biblia fue escrito para él. Él lo sabía, pero no lo vivió. Y que esto sea una advertencia para ti, que si tú lees este libro y conoces este libro, pero no vives este libro, lo que puedas destruir puede ser colosal. Así que recuerden, este estudio, estos cortes extendidos no son para volverte más listo, más inteligente. Son para que tomes estas palabras. Aunque no entiendas el 90% de lo que lees, quizás haya un verso que puedas aplicar, que puedas hacer. Hazlo
y serás más inteligente que todos los eruditos que conocen cada palabra de todo este libro. El último libro de esta secuencia poética es Eclesiastés. De nuevo, lo escribió Salomón. Lo escribió en los últimos años de su vida, casi todas sus meditaciones. Me gusta quizás porque puedo apreciar el cinismo. Creo que él está siendo cínico. Porque él dice, no tiene sentido. Nada tiene sentido. Literalmente, la palabra hebrea es perseguir el viento. ¿Sabes qué sucede cuando persigues el viento? se te va el aire. Y si puedo ser sincero con ustedes, así me está pasando ahora. Hoy, estoy cansado. Mi alma está cansada. Y a veces cuando veo la insignificancia de la vida, en veces es solo porque miro las cosas equivocadas. Salomón es cínico cuando dice, sé que te hará feliz, esto te hará feliz, ganar mucho dinero, pero luego dice, no, eso no funciona. Bueno, persigue muchas mujeres, eso no funciona tampoco. ¿Qué tal si me educo? Obtendré muchos títulos y sabré muchas cosas. Tampoco funcionó. ¿Qué tal las fiestas? Vamos de parranda, emborrachémonos todas las noches, salgamos de fiestas. Tampoco funcionó. Y pasa por una serie de experimentos, muchos que seguros han probado y les quitan el aire. Si estás agotado en este momento, te sugiero que mientras lees esto, sáltate hasta el final del libro de Eclesiastés. Si estás cansado, agotado, es porque estás persiguiendo el viento y no la verdad. Al final de Eclesiastés dice que todo se reduce a esto. Teme a Dios y sigue sus mandamientos. Hay mucho más que podemos decir acerca del Antiguo Testamento porque ahora están los profetas. 5 profetas mayores, 12 profetas menores. No es que los profetas mayores sean más importantes, solo son más largos. Los profetas menores no son menos importantes, simplemente son más cortos. Pero al mirar a todos los profetas, pasa algo interesante. La mayoría de las profecías no son sobre el futuro. ¿Sabías eso? Más del 70% de las profecías no hablan de eventos futuros, sino de eventos del pasado donde el profeta advertía. ¿Lo ven? Eso es lo que sucederá si no cambian sus formas de arrepentirse, porque ya vieron lo que sucedió atrás. Los profetas le ruegan a sus propios pueblos que se arrepientan hoy o mañana será un horror. Pero en esas profecías hay estas promesas. En los días más oscuros existen estas promesas. Si encuentran las promesas sobre Jesús, no importa si no entienden todo lo demás, porque habla de un grupo de naciones extranjeras, pueden no saber la geografía y no saber de geografía, no conozco todos los nombres, pertenecen a otro espacio y tiempo, pero esto sé, vivo en el mismo mundo, con el mismo pecado y los mismos problemas y el mismo anhelo interno por las cosas del mundo en lugar de las cosas de Dios. Solo quiero ilustrar una de las promesas que parece tan contraintuitiva que nunca lo entenderían si no ven a Jesús a través de ella. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Entonces derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Hagan una pausa ahí. ¿Quién puede derramar un espíritu de gracia y de súplica? ¿Dios? ¿Quién más? Dios. Dios es el único que puede derramar un espíritu, así que estamos hablando de Dios. Recuerde, estamos hablando de Dios. Y dice, me mirarán a mí, Dios, al que traspasaron. Y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y se aflijarán amargamente por él como quien se aflige por el hijo primogénito. Ahora, mientras leo esto, ¿les parece realmente complejo? No, está hablando de Jesús. El Hijo de Dios traspasado por nuestras transgresiones. Podemos pensar, sí, está claro. A un rabino le podía parecer muy confuso, porque ellos no creían que Dios tuviera un hijo. Ellos creían que solo hay un Dios, no 3 personas, sino un solo Dios. El gran problema es que no creyeron. Dios nunca puede ser lastimado o herido de ninguna manera, porque Dios es un Dios, Dios está por encima. Pero nuestro Dios descendió a nosotros. Sin la encarnación, sin Jesús, nunca entenderíamos ese versículo. Y de hecho, cuando este versículo se tradujo al griego en 250 a.C., se tradujo al griego, cambiaron la palabra hebrea porque no podían imaginar que Dios pudiera ser traspasado. Así que la cambiaron a una palabra diferente. La palabra hebrea para traspasado es
danzado. Específicamente, bailar burlonamente. Si tienen una hija de 5 o 6 años, quizá hayan escuchado esto. Nani, nani, bu, bu. Esa es la palabra por la que la cambiaron. Dicen que se burlaron de Dios, no que lo traspasaron. No puede ser traspasado Dios. Es demasiado grande, es demasiado alto, está demasiado lejos. No. Y a lo que voy con esto es que nunca entenderás el Antiguo Testamento perfectamente, sino que a través del lente de Jesús. Después de todo lo que he dicho, lo más importante que te diré, y voy a cerrar con esto, encuentra a Jesús en las páginas de este libro. Parte de esto será difícil de entender, está bien. Quizá hay cosas que nunca vas a entender y está bien también. Pero si encuentras a Jesús aquí, serás capaz de representarlo allá afuera. Dios los bendiga.